terminado de armar, me parece una buena idea. El psiquismo, nosotros trabajamos con la idea de un psiquismo abierto a nuevas inscripciones. El psiquismo no está terminado de armar, como en su momento la teoría psicoanalítica clásica decía que a partir de los 5 años se había terminado de armar con el sepultamiento del complejo de Edipo. El psiquismo de alguna manera ya estaba terminado. Nosotros trabajamos con la idea de un sujeto en permanente devenir. Nosotros trabajamos con la idea de un sujeto en gerundio, de un sujeto que va deviniendo en las interacciones. Entonces, la idea es que encuentros significativos generan nuevas inscripciones. Y ese es uno de los fundamentos del acompañamiento terapéutico, porque nosotros lo que pensamos es que a partir de encuentros significativos, en esos sujetos que tienen su subjetividad destituida, vamos a poder generar nuevas inscripciones, nuevos lazos, nueva producción subjetiva. Y ese es uno de los fundamentos epistemológicos del acompañamiento terapéutico. Y en general, desde la perspectiva del psicoanálisis, nosotros entonces pensamos que la transferencia no es solamente lo que fue descrito desde el punto de vista del psicoanálisis clásico, de que en la relación transferencial del paciente con su terapeuta, lo que el paciente hace es reeditar algo de sus vínculos tempranos en la persona del terapeuta, en la cual proyecta ese modo de vincularse. Nosotros pensamos que sí, que en la relación terapéutica se pueden reeditar los vínculos tempranos, también en la relación con los acompañantes, pero que eso no es todo, porque no es solamente lo que se reedita, sino lo nuevo, lo que se va a editar nuevo que nunca estuvo, las nuevas marcas. A eso alude también este capítulo, a la inscripción de nuevas marcas significativas. Y entonces, en ese sentido, nosotros no nos movemos, digo nosotros los que hemos trabajado, pensado y escrito respecto del acompañamiento terapéutico, y hoy yo también digo lo que yo hago del psicoanálisis vincular. Entonces, nosotros pensamos que en la constitución subjetiva interviene no solamente el complejo de Edipo, sino también el complejo fraterno. Entonces, los sujetos se subjetivan desde lo edípico, desde la legalidad vertical, pero también uno se subjetiva a partir de una legalidad horizontal. O sea que hay subjetivación en la familia desde la perspectiva parento-filial, padres a los hijos, y también hay subjetivaciones a nivel horizontal. Las tramas fraternas, entendiendo por tramas fraternas no solamente los lazos consanguíneos, sino todas aquellas tramas en horizontalidad y paridad que producen subjetividad. Pero la paridad no es igualdad y no necesariamente es simetría, es paridad con diferencias. Y ese es el lugar de inserción del acompañamiento terapéutico, desde la perspectiva de incluirse en una trama horizontal con diferencias, con la idea de producir nuevas marcas en el psiquismo. O sea, producción a raíz del vínculo. Algo se produce justamente por la situación vincular, por algo que sucede en ese en ese aquí y ahora de la situación. No siempre va a suceder eso, no siempre vamos a lograr hacer nuevas inscripciones en el psiquismo y lograr que la subjetividad destituida se produzca diferente y se enriquezca. Es a lo que tendemos, pero no necesariamente siempre nos va muy bien en ese planteo. Pero cuando hablamos entonces de la inserción del acompañante terapéutico, hablamos de la posibilidad de abrir encuentros significativos que generen nuevas inscripciones. Y también hablamos de la posibilidad de ayudar a un sujeto
que está perdido de sí mismo, porque destituido es perdido de sí mismo, perdido de sus anclajes, perdido de sus redes de pertenencia, ajeno a lo que le está pasando, padeciendo sin saber bien qué es lo que padece. Ese sujeto que está en esas condiciones tiene lo que nosotros llamamos en ese capítulo dolor psíquico. Y entonces ingresamos al atender a ese paciente para transformar ese dolor en un sufrimiento, porque el sufrimiento habla ya de la existencia de un sujeto que puede hacerse cargo de su padecer. Después vamos a ir viendo las preguntas, o sea, yo doy una introducción y después vamos a hacer el intercambio. Entonces, trabajamos con la idea, como les decía, de transformar el dolor de ese sujeto en un sufrimiento. Sufrimiento es que hay sujeto para hacerse cargo de esto que le está pasando. Y si tenemos la posibilidad de un sujeto que vaya deviniendo en las interacciones, también tenemos la posibilidad de alguien que pueda empezar a tomar riendas de su vida en lugar de sentirse tan perdido, tan destituido, tan ajeno de todo, tan afuera de toda posibilidad de entender lo que le está pasando y de poder hacer algo con eso, ¿no? De no transformarse en alguien que frente, porque nos encontramos con estos pacientes a los que atendemos, que en general están severamente perturbados, nos encontramos con pacientes que no tienen un aparato psíquico armado al modo de las defensas neuróticas. Nos encontramos con un aparato psíquico que frente a la angustia actúa impulsivamente. Entonces, frente a la angustia aparece el exceso, aparece la descarga, aparece el desenfreno, o meterse para adentro, el vacío, el hueco, el no poder ponerse en marcha porque no saber ni qué hacer ni cómo hacer de su vida. Nos encontramos con muchas patologías del acto, ¿no? Desde la impulsividad, nos encontramos con ataques de pánico, nos encontramos con adicciones, con anorexias, con intentos de suicidio, o sea, ¿no? Todas que serían como también patologías de la impulsividad, que nos hablan de que no hay un aparato psíquico capaz de contener adentro. Entonces, ¿qué hace el aparato? Cuando le viene esa angustia, la expulsa. De alguna manera se la saca de encima, momentáneamente, claro, después se genera cada vez más conflicto y más problemas, pero es un aparato que no puede lidiar con esas tensiones. Entonces, bueno, ahí es donde aparece la idea de los tratamientos de abordaje múltiple. Pero antes de entrar en ese tema, quiero decirles una cosa más en relación a los cambios de nuestra época, a las que también a esos cambios saluda el capítulo ese. Nosotros hemos pasado de la cultura de la represión, que era de la época victoriana, que es de la época donde escribió Freud todos sus trabajos y sus artículos, donde ahí lo que se veía con claridad era que el mecanismo defensivo príncipe era el de la represión. Mientras que actualmente, más que encontrarnos con el mecanismo de la represión, nos encontramos con el mecanismo de la desmentida, de la fragmentación. La cultura contemporánea tiene más que ver con la desmentida. ¿Qué quiere decir la desmentida? La frase que explica lo que es una desmentida es la frase de ya lo sé, pero aún así igual lo hago, igual me comporto como si no lo supiera. En cambio, en la represión, el sujeto lo que hace es, hay normas estrictas, hay prohibiciones, el sujeto está normativizado y tiene el mandato de no saber ni expresar nada que tenga que ver con la sexualidad. Había un orden moral rígido en esa época y la subjetividad funcionaba de esa manera y las cosas se reprimían, se escondían, no, el sujeto no quería saber de nada de lo que le estaba pasando. En la cultura actual es diferente porque el sujeto puede saber, pero hace como que no sabe, desmiente y vive fragmentado. Y
no hay normas tan claras como había en otro momento que llevaban a la represión de la sexualidad, a la represión, a la dificultad de poder expresarse genuinamente, ¿no? Pero hoy en día hay ausencia de esas normas como unificadoras que eran propias del discurso de la época victoriana. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay como una fragmentación, hay como una exposición de lo íntimo, ¿no? Un sujeto fragmentado expone su intimidad, la intimidad como espectáculo, como escribió Sibilia. Hay una cosa de consumo, el consumo parece un gran organizador, hay multiplicidad de discursos, se banaliza todo, hay dificultad para armar una continuidad identitaria y hay exceso, hiperestimulación, permanente demanda y una especie de invitación habitualmente también al acting out. Entonces, en la época anterior teníamos que lidiar con la prohibición, pero ahora tenemos que lidiar con el exceso. En la época anterior, el mecanismo príncipe es la represión, actualmente más la desmentida y la fragmentación. En la época anterior se hacía así, se silenciaban las cosas. Ahora hay un ruido permanente. Antes había normas claras, ahora hay multiplicidad de discursos y entonces las normas se van corriendo de acuerdo a lo que a cada uno le conviene. A la identidad era estable, ¿no? Porque además estaban todas esas instituciones que reprimían, ¿no? La iglesia, el ejército, la familia, pero también servían de contención. Adentro pasaba cualquier cosa. También sabemos que en la endogamia las situaciones eran muy complejas también, pero había un marco. Ahora es todo más fragmentado y fragmentario, ¿no? Y entonces estamos más en la época de los acting, como le decía, la impulsividad, las sensaciones de vacío, y hoy en día además encontramos las autoridades de las diversas instituciones están debilitadas, hay un debilitamiento de las autoridades. Entonces, nos encontramos con otro tipo de sujeto. Estos sujetos de la cultura actual, más contemporánea, son distintos de los sujetos de la época victoriana. Em, Quiero decirles entonces, hasta aquí lo de la subjetividad destituida, la diferencia entre dolor y sufrimiento y el tema del psiquismo abierto. Digo, para repasar los temas que son como psiquismo abierto, nuevas inscripciones y el encuentro con otro puede ser acontecimental, lo llamamos ahora. Puede producir un acontecimiento. Eso es algo que antes no estaba, no existía y que produce una modificación subjetiva. A eso apostamos cuando hablamos, proponemos tratamientos de abordaje múltiple. Muy bien. ¿Qué es el tratamiento de abordaje múltiple? Cuando hablamos de abordaje múltiple, hablamos de los múltiples sujetos de la enfermedad, porque enferma el sujeto, pero también su entorno, su familia, lo que lo rodea, hay que ver en qué condiciones está. Y también hablamos de las múltiples formas de abordar. Eso quiere decir que vamos a abordarlo desde diferentes aspectos de la vida diaria, pero también desde diferentes lugares. Por eso se habla de los abordajes múltiples que también pueden ser interdisciplinarios, porque bueno, el equipo de abordaje múltiple puede estar constituido por un terapeuta, un psiquiatra, acompañantes terapéuticos, pero también puede haber psicopedagogos, profesores de gimnasia, algún profesor de algún instrumento musical, kinesiólogos, terapistas ocupacionales. O sea, el abordaje puede ser múltiple y se va armando a medida de cada persona. Lo que es importante desde la perspectiva del acompañamiento terapéutico es que no hay acompañamiento terapéutico solo. No se llama acompañante terapéutico. El acompañante, para llamarse terapéutico, tiene que estar adentro de un equipo. Una persona que trabaja sola no es un acompañante terapéutico, es un acompañante y puede asistir, no hay ningún problema, pero no lo llamamos acompañante terapéutico. Porque una de las
digamos, de las situaciones que realmente, vamos, generan la idea de la acompañante terapéutico es la red que se arma asistencial, aunque sea una red con una sola persona, puede ser un terapeuta. De todas maneras, esa es una red asistencial. Es decir, que una característica princeps del acompañante terapéutico es que trabaja en una red asistencial, nunca trabaja solo. Trabaja en red asistencial y, o sea, trabaja en equipo, lo que otro de los principios del acompañamiento terapéutico es la dimensión intersubjetiva del trabajo, porque trabaja con un otro a quien asiste. Es clave para el trabajo la vocación asistencial, la empatía, la flexibilidad, la posibilidad de ir adaptándose a las cosas que van sucediendo, porque el acompañante trabaja en el espacio del paciente, no trabaja en su consultorio al que el paciente viene, sino que va a trabajar al lugar donde reside el paciente. Entonces, tiene que poder trabajar con lo que hoy llamamos, no está escrito en ese libro, pero hoy llamamos la lógica del dos. La lógica del dos es la lógica de que se arma a partir de del encuentro con el otro. O sea, el paciente puede tener su historia, puede tener sus mecanismos de defensa, puede tener todo lo que pasó en su familia de origen. Pero también, esa es toda la lógica del uno, de lo que le pasa al sujeto. Pero nosotros trabajamos desde la lógica del dos, lo que pasa en el encuentro, en el entre, en la situación, la novedad, lo que se produce nuevo, no lo que se despliega solamente que tiene que ver con la historia, sino lo que se produce nuevo en la situación, que es acontecimental, se produce un acontecimiento. Entonces, para que esto suceda, ¿no? Es muy importante que haya un equipo terapéutico, que haya supervisiones, que el acompañante tenga sus espacios de supervisión o con el terapeuta o en lugares de supervisión. Y recomendamos un montón que el acompañante haya atravesado o esté atravesando un análisis, porque se mueven situaciones muy intensas en los acompañamientos terapéuticos. Y uno de los riesgos de los acompañantes es identificarse con el paciente y entonces pasar a sentir cómo siente el paciente y enemistarse con la familia y bueno, quedar ahí como atrapado en una identificación con el paciente. Todas esas cosas son cosas que hay que poder trabajar en un análisis personal y en el espacio de la supervisión. Muy bien, entonces otra cosa que les quería decir, porque vi algunos de los interrogantes que había en lo que me mandaste, Silvia, que me parece que es interesante, ¿no? Una cosa que quería decirles es que espérate que quiero encontrar algo. Eh, o sea, me pareció que no tenía mucho sentido hablar sobre las funciones del acompañante, porque eso está todo muy claro, me parece que lo que se puede leer en el libro, que no en el capítulo, me parece que eso no tiene mucho sentido. La idea era como ir más al fondo para aclarar algunas cosas que por ahí se hacen más complejas. Pero una de las cosas que les quería decir es que estaba mirando los temas que me faltaban, ¿no? Es que habría una enorme diferencia entre asistir y acompañar, porque asistir implica hacer por el otro, ¿no? Sostener, resolver algo por el otro, algo que el otro no puede hacer solo desde una perspectiva de asimetría, tiene más que ver con una ayuda operativa, ¿no? Resolver una necesidad concreta. La idea de acompañar
tiene más que ver con la idea de estar con el otro desde un lugar de paridad, de horizontalidad con diferencias, pero desde un lugar más desde el complejo fraterno, por decir, ¿no? Y el acompañar tiene que ver con esto que decíamos, la dimensión intersubjetiva, con lo vincular. Y no se trata, a veces uno ayuda a resolver, no digo que no, pero la idea sobre todo es habilitar que el otro lo pueda hacer. Ese sería como el objetivo final, digamos, ¿no? Eh, entonces, el acompañar responde más a una dimensión intersubjetiva, a estar con el otro, ayudar a que el otro pueda hacerse cargo de sus cosas. Y el asistir tendría más que ver con la necesidad inmediata, con responder a esa necesidad, como hacer por el otro, ¿no? Entonces hace una diferencia entre asistir y acompañar. Y otra cosa que les quería comentar es que también hablamos en ese capítulo, que esta es una de las cosas que estamos viendo hoy, y es que para cada persona, para cada paciente, se arma un tratamiento a medida. Nosotros lo llamamos un dispositivo clínico a medida. Un dispositivo que toma en cuenta al sujeto, lo que le pasa a ese sujeto, cómo está constituido, en qué momento está de su subjetividad, qué necesita, qué mecanismos de defensa tiene, de qué padece, cuáles son sus angustias. Vemos qué tipo de vínculos ese paciente sostiene, qué pasa con sus vínculos familiares, pero también con los amigos, con sus hermanos, con la familia extendida, con la gente del barrio, con la escuela, las diversas instituciones escolares a las que pueda o no pertenecer, o instituciones de otro tipo, y el contexto en el cual esa persona está viviendo, porque nosotros pensamos que la subjetividad es producto de un entramado que se da entre el sujeto, los vínculos que sostiene y el contexto en el cual está inmerso. Entramado entre vínculo, la red que se arma entre sujeto, vínculo y cultura. Muy bien. Y me parece que es muy, muy importante que tomemos la idea de la construcción de un dispositivo a medida. Construir un dispositivo a medida. Entonces, cada dispositivo, decimos que a diferencia del encuadre, el dispositivo se arma en conjunto con el otro. No es que yo no tengo armado el dispositivo previo a la llegada del paciente. Voy armando en función de eh, de esa necesidad, de esa situación con la que me voy a encontrar. Son dispositivos a medida. Eso quiere decir, dispositivo clínico a medida, a diferencia del encuadre, se va armando junto con el otro, junto con el paciente. Muy bien. Bueno, hasta acá llegamos, una pequeña introducción y ya veo que hay un montón de comentarios y cosas, así que vamos viendo. ¿Alguien los lee? Sí, yo Porque, te los voy a leer. porque debe haber, no quiero abrir el WhatsApp porque si no los dejo de ver, pero me parece que debe haber muchas cosas técnicas y otros Dice, como una pregunta, Silvia, ¿se entiende la tal. diferencia entre asistencia y acompañar? Pero antes comentaste que una característica de la T es la red asistencial. ¿Por qué se definiría asistencial a esta red? Bueno, está bueno eso. La red, en realidad, eh, en una de las preguntas planteaban la diferencia entre acompañar, asistir y controlar. Controlar era fácil, ¿no? Y lo de asistir y acompañar, si yo tuviera, si no fuera para un examen,
no estaría focalizando tanto en la diferencia entre acompañar y asistir. La red es una red asistencial, porque la verdad es que uno asiste desde distintas perspectivas, porque, por ejemplo, el psiquiatra tiene que asistir, está bien, en el encuentro, en el entre, etcétera, pero bueno, tiene que ver cómo asiste a ese paciente, qué cosa concreta le ofrece para que ese síntoma que lo desborda lo pueda controlar de alguna manera o pueda hacer algo con eso. Pero cuando hablamos de red asistencial, si quieren, para no que asistencia resuena de una manera y de otra, se le puede llamar el equipo tratante. Entonces, el equipo Bien. tratante es el que está constituido por todos esos profesionales de la interdisciplina que recién les decía, que arman una red. Y es una red, ¿no? Asistencial. Pero Bien. si nos queremos poner muy así exactos, cuando tenemos que definir acompañar de asistir en términos como muy, nos queremos como diferenciar, creo. La diferencia entre acompañar y asistir está puesta con la idea de poder diferenciar lo que sería una atención tomando en cuenta totalmente el discurso del otro, lo que le pasa al otro y lo que se produce en el entre, en el encuentro. Mientras que en la asistencia hay algo predeterminado. Yo tengo esto y te lo vengo a ofrecer. Entonces, esa es la diferencia entre asistir y acompañar. Acompañar Ahí tendría está. más que ver con dispositivo y asistir tendría más que ver con encuadre, si lo quieren Mm. Porque como una... esa era una de las preguntas de autoevaluación. Claro, Eh, mm, Acá hay otra pregunta, siguiendo las preguntas, no en el chat, sino sí, en esta guía. ¿Por qué el acompañamiento terapéutico se considera una práctica en la frontera entre lo clínico y lo social? claro. Está bien la pregunta porque el acompañante terapéutico trabaja como decíamos, en el espacio del paciente y en la cotidianeidad del paciente. Y es un agente terapéutico que está en el lugar y que desde esa perspectiva también a mí me parece que toma contacto con la situación familiar, social. Muchas veces nos ha pasado que los acompañantes nos cuentan cosas del entorno social que desconocíamos y que no hubiéramos podido saber si no hubiéramos, si el acompañante no hubiera entrado a la casa. Y ahora me acuerdo de un caso que yo creo que está en uno de los libros, de una niñita que tenía 2 años y medio, 3, no caminaba, solamente estaba sentada en el lugar, la trajeron, me la trajeron, estaba sentada en el lugar, no hablaba tampoco y no caminaba. Eh, y, y era muy inteligente, porque apenas llegó y la sentaron, yo le puse unos juguetes alrededor y estaba con los padres, ella giró sobre sí misma, pero la sentaron a espaldas, dándome la espalda, ella giró sobre sí misma, me miró y empezó a hacer así con las piernas. Sabía perfectamente que venían por algo de las piernas, entonces se hacía Mm. así. Y era muy simpática y sonreía y todo, pero por ejemplo, la canasta con juguetes la tenía a mano, pero cuando se le iba la canasta, se le iba un juguete, ella no hacía nada señalaba con el dedo, pero no se movía para ir a buscar el juguete. Tampoco gateaba, o sea, no, era de a ratos lo que hacía era ponerse boca abajo y como reptar un poco. O sea, entonces, Mm. bueno, todo es neurológicamente normal, todo, bueno. Pero bueno, pero el acompañante cuando empezó a ir a la casa, porque la idea era que el acompañante vaya a la casa a jugar, y se encontró con que la nena vivía dentro de la cuna, la casa estaba llena de muebles, casi no la ponían en el piso, la nena vivía dentro de la cuna, vivía una abuela que estaba enferma, vivía dentro de la casa, las cortinas estaban bajas, no, era como un espacio donde era muy difícil. Los padres eran grandes y tenían mucho miedo que se lastime. Entonces la ponían dentro de la cuna llena de juguetes, pero en un lugar seguro.
Y bueno, claro, Mm. la nena no se movía. Y había toda una transmisión de riesgo, de peligro, etcétera. Pero eso, sin el acompañante, nunca nos hubiéramos enterado de que la nena estaba viviendo adentro de una cuna, ¿no? Eh, y en realidad también desde esta perspectiva, yo digo, ¿no? Este agente terapéutico muchas veces con su sola presencia hace diferencias adentro de la familia, ¿no? Porque muchas veces la presencia del acompañante hace la diferencia por algún comentario que el acompañante puede hacer, alguna intervención, no interpretativa ni nada, pero hace esa diferencia. Bien. Otra pregunta que la he visto esta semana como circulando, porque bueno, es la diferencia entre inserción e inscripción. ¿Cuál es esa diferencia entre inserción e inscripción? Me gustaría saber de dónde lo sacaron, porque inserción la tengo clara en el sentido de que el acompañante terapéutico está inserto en un equipo de abordaje múltiple, en un equipo tratante. Ujú. Estas serían como las inserciones del acompañamiento terapéutico. La inscripción no sé en qué términos, de dónde está, porque si yo tuviera, hablando está en el capítulo 4 ya lo veo, de ahí está sacado. La Eh, inscripción subjetiva que un poco estuviste hablando recién al comienzo. Claro, para mí la inscripción tiene que ver con esto que estamos hablando de que en el espacio entre se pueden producir, hablamos de la idea de un psiquismo abierto a nuevas inscripciones. Yo no sé si cuando, o sea, la verdad que no me acuerdo, si cuando escribimos ese capítulo de inscripciones a qué se refería, si era esto. La inserción sí, porque el acompañante se inserta en el equipo terapéutico y se puede insertar en distintos momentos, durante el proceso diagnóstico, durante el tratamiento. A veces se acuerdan que hemos también trabajado con acompañantes que forman parte del proceso diagnóstico y van a la casa, conocen la casa, ven cómo se maneja la familia, ¿no? Serían como distintas maneras de inserción del acompañante dentro del equipo terapéutico y dentro de los distintos momentos o tramos del tratamiento, porque el diagnóstico es un tramo, el tratamiento en sí mismo es otro, y también el acompañante puede trabajar, insertarse en el trabajo con pacientes ambulatorios, en el hospital de día, eso todo, ¿no? Todo lo que dice el capítulo, atención domiciliaria, etcétera, ¿no? Esa sería, incluso puede trabajar como familia sustituta, hoy no sé si eso se hace, nosotros lo hemos hecho en su momento, de tener pacientes viviendo con nosotros durante un tiempo, ¿no? Eh, Bien. es, O- Otra pregunta sí, de esto es, ¿por qué la ética ocupa un lugar central en el trabajo del acompañante terapéutico? bueno, esa es una pregunta, es muy amplia la pregunta, pero bueno, en principio si tuviera que responder, yo diría que la ética de la cual nosotros hoy hablamos es la ética de tomar al otro que tenemos enfrente como un otro diferente, como un sujeto diferenciado que tiene, al que hay que escuchar y ver qué es lo que hacia dónde va y de qué manera lo podemos ayudar. Porque fíjense que incluso en las últimas décadas ha cambiado también la definición de perversión. Hoy la perversión no tiene que ver con, como decíamos antes, la homosexualidad como perversión, no. Hoy la perversión tiene que ver con la idea de tomar al otro como objeto del cual me quiero aprovechar para mi propia satisfacción. Eso hoy es la perversión. Entonces, la ética es justamente lo contrario. La ética es considerar al otro como sujeto con sus temas, sus necesidades, su posición y escucharlo desde una posición de respeto, donde yo no quiero ni sé, digamos, no quiero que el otro haga lo que a mí me parece que tiene que hacer. Estoy ahí para escuchar, para acompañar
Y en todo caso, si se me generan dudas respecto de cómo ubicarme frente a determinadas situaciones que plantea el paciente, me remito a mi equipo con el cual estoy trabajando en red o me remito a mi espacio de supervisión. Pero esa es la ética del semejante. El otro es un semejante. Podrá padecer, podrá tener dolor, sufrimiento, pero es un semejante congénere y yo lo trato como tal. Y desde esa perspectiva tengo con él un lazo horizontal. Entonces es la ética del semejante y del lazo horizontal. Bien. Nos quedan 15 minutos, los cuales les pediría que los aprovechen y abran los micrófonos y pregunten lo que no entienden. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yo, Marcela. ¿qué tal? Yo quería que ampliara el concepto, ¿cómo sería facilitar la inclusión subjetiva y social? Eh, Bueno, digamos, a mí me parece que eso tiene que ver con el acompañante, es como a veces actúa como de espacio transicional, ¿no? Ayuda al paciente a poder volver a conectarse con el mundo personal con el cual había quedado desconectado. Sería como, yo creo que una de las funciones del acompañante, ¿no? El poder facilitar la reinserción social, la reinserción en sus grupos de pertenencia, la reinserción subjetiva, digamos, como sujeto en los distintos grupos en los cuales a los cuales él pertenezca o haya pertenecido, familiar, social, escolar, etcétera. Quiere decir eso. Bien. ¿Qué otra pregunta? Si no, la pueden escribir también en el chat. Luz, estás muteada. Hola. Perdón. A ver, Hola. ¿ahí se Sí, escucha? A ver. sí, primero Luz y Ah, después, bueno, no sé cuál es tu gracias. nombre, User. Ujú. Jorgelina, Luz es mi hija, me sale el nombre de ella. Disculpe, ¿qué tal Silvia? ¿Qué tal Hola. las dos Silvias y a todo el grupo? Tenía una duda, yo lo puse en el chat, me quedó ahí una pequeña duda al finalizar de cuando se explicaba lo de la diferencia entre dispositivo y encuadre. Yo interpreto que el dispositivo es en un sentido más amplio, pero ahí me quedó un poquito una diferencia del encuadre, o sea, si el encuadre se arma con la familia y el dispositivo no, puede ser. No, 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 no. El encuadre está incluido en el dispositivo. O sea, el Ah, dispositivo es muy amplio y el encuadre forma parte del dispositivo. Entonces, el dispositivo, por ejemplo, puede incluir que el paciente vaya al psiquiatra, que además tenga acompañamiento terapéutico 2 veces por semana, pero que vaya a kinesiología y que vaya, no sé, a terapia ocupacional, por decir. Ese es como un dispositivo de tratamiento de abordaje, dispositivo que se hace a medida de ese paciente. Y después, ahí el encuadre. Bueno, va a ir al tratamiento 2 veces por semana, tal día, de tal hora a tal hora. Las sesiones van a durar 50 minutos, pero después el acompañante le va a acompañar durante 2 veces por sí, semana, claro. 1 hora y media a la mañana, 1 hora y media a la Ujú. tarde, en el momento que se despierta, en el momento antes de irse, no sé. Ese es el encuadre de la tarea concreto, pero está ahí incluido en el dispositivo que incluye los encuadres de las diferentes personas que estén atendiendo. Ok, muchísimas gracias, sí, clarísimo. Ahora sí. La otra persona que había levantado la mano, sí, ahí estás. Bien. Hola Silvia, soy Malvina, ¿cómo estás? Ay, Hola, Malvina, no me había dado va, ¿cómo cuenta. estás? No, lo que pasa es que no pude agregar. ¿Cómo estás? Bueno, ambas Bien. Silvias, buenas tardes, gracias por este encuentro. Este,
A mí quería como ver si podías ampliar un poco la idea de los conceptos de tramo, módulo y de proceso, que me parecía que también era interesante poder diferenciarlos. Claro, bueno, el proceso es en un sentido amplio, todo el proceso es el que incluye los tramos y los módulos, ¿sí? Entonces, los tramos son como espacios de tratamiento donde, digamos, cómo uno marca los tramos, porque bueno, algo pasa específico en ese tramo, en ese momento. Entonces tenemos un tramo de tratamiento que va desde, por ejemplo, el momento en que lo recibimos al paciente y estamos viendo qué le pasa y de qué se trata, y entonces aparece toda una fase diagnóstica, podría ser un tramo de tratamiento. Lo vería más así. El proceso incluye, digamos, el proceso es Todos los los tramos. distintos tramos y módulos que se van armando. El módulo, digamos, no. La verdad es que lo vería, digamos, eh, como parte, no sé si lo definimos ahí como una sumatoria de los tramos, pero lo que a mí me importa más que a ustedes les quede es que el proceso es muy amplio, incluye los tramos, incluye los módulos, ¿no? Y que tenemos que estar atentos a las distintas vicisitudes del proceso. Y ahí sí me parece que ustedes tienen marcado, y eso me parece que es muy importante como pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían los distintos momentos o movimientos que puede tener un acompañamiento terapéutico? Entonces está ahí marcado ese primer momento de la desconfianza, ¿no? Donde te están observando y ¿no? El paciente está midiendo si puede o no puede confiar y lo que pasa, y el acompañante también tiene su inseguridad y no sabe cómo. Esos movimientos que están ahí descritos, a mí me parece que eso sí, eso es base, porque con eso después uno tiene que poder trabajar, digamos, ¿no? Si yo tuviera que hacer preguntas de examen, preguntaría eso, digamos, cuáles son los movimientos, porque está el movimiento del inicio, ¿no? De donde se comienza, se larga, digamos, se arma la relación. Después viene como un movimiento de acercamiento, ¿no? Donde ya hay algún tipo de horizontalidad, y después, bueno, digamos, se produce todavía como. Es muy interesante porque en la época que escribimos este libro todavía no teníamos tan en claro los movimientos del complejo fraterno, del vínculo fraterno, entendiendo por fraternidad también la cosa de horizontalidad entre pares. Pero hay un momento y un movimiento, que es el primero que está descrito acá, que es un momento donde predomina más la ansiedad paranoide, y todo está en función de qué va a decir el equipo, el terapeuta, está como, incluso en la cabeza del acompañante también está muy presente eso. Y después, a medida que avanza el proceso y se van armando otros tramos del tratamiento, la relación también se va moviendo y se pasa de ese primer momento medio así como entre paranoide y desorientado y desconfiado, y donde además todo depende del eje vertical, qué dijeron en el equipo, qué dijo el terapeuta, para qué me mandaron acá, bueno, todo eso se va armando algo que se va produciendo en el vínculo con el otro. Y hay momentos de autoorganización donde yo vengo como acompañante a hacer una cosa y me encuentro con una situación y resulta que hago otra. Y hago otra porque en el vínculo se fue gestando otra situación. Y eso tiene valor, el valor de lo que se va gestando ahí en horizontalidad y por autoorganización. Y entonces hay un vínculo que ya no depende de la bajada de línea del equipo, aunque eso sea muy importante, pero hay algo que se produce que es inmanente es de la situación de la aquí y ahora, y ahí es donde el acompañante tiene que tener la cintura y la flexibilidad para poder reaccionar a esas situaciones que se están dando ahí. Y después viene como el cierre del proceso, que es otro tramo final de tratamiento, ¿no? Y ese es, muchas veces se cierran los procesos de una manera muy desprolija,
desafortunada, porque bueno, si son niños o adolescentes, muchas veces los padres los sacan de tratamiento, o bueno, o se van los pacientes por un acting o lo que fuera, ¿no? Y otras veces se puede hacer el proceso de despedida, ¿no? Que son como, bueno, despegues y despedidas que son de lujo, decimos, porque no siempre eso es viable. Pero bueno, a veces Sí, es sucede lo que que sí. menos ocurre. Es lo que menos ocurre, pero bueno, a veces Bueno, un pasa. poco respondiste ahí el tema de cómo se construye un encuadre flexible, ¿no? Claro, claro. El Que encuadre es una de las... flexible es un encuadre que tiene que ver con lo que llamamos la lógica del dos, la lógica del encuentro, porque en la flexibilidad está dada porque me encuentro con otro y a partir de ese encuentro y de lo que se genera en ese entre, entonces voy a ver si aquello con lo que vine es viable de realizar o no. Porque a lo mejor vine con la idea que nos tenemos que sentar a hacer tarea y te tengo que ayudar a organizar la carpeta y tenés examen mañana o pasado y estoy acá para ayudar a organizarte tus tareas, pero llego y me encuentro con, se pasó algo en el colegio, tuviste una situación, estás con angustia, te peleaste con tu mamá, lo que fuera, y no me puedo sentar a armar la carpeta. Tengo que ver qué pasa ahí, qué es lo que se produce ahí, distinto, diferente, y bueno, y flexible, porque no, hay cosas que uno viene con una idea, pero no, tengo que ver qué le pasa a ese otro, justamente, que es un sujeto otro. Entonces, bueno, ese otro, junto conmigo, tenemos que armar algo que no es ni de él ni mío, sino de los dos. En ese entre se va a armar algo que no es lo mío, ni tampoco es lo de él. Es lo que vayamos pudiendo construir juntos. Uno construye junto con el otro y va produciendo algo que antes no estaba. Bien. Bueno, allí respondiste dos preguntas de la autoevaluación, cómo se construye un encuadre flexible en la práctica del acompañamiento y qué significa que el acompañante trabaje entre distintos espacios del sujeto. Claro. Pero Eh, bueno, una cosa más quiero decir del entre. El sí, acompañante trabaja en el entre con el sujeto, se va sí. produciendo un entre con el sujeto, pero también lo acompaña en su espacio familiar, donde se produce otro entre, donde está el sujeto y la familia, o en el espacio con amigos, donde se produce otro entre, ¿no? Y además el acompañante trabaja dentro del equipo, donde hay otro entre, porque él viene con toda la data y las vivencias y la emocionalidad que le produce ese trabajo con el paciente ese. Entonces, ahí hay un entre en el equipo y un entre que puede ser en las supervisiones también, ¿no? Con todos esos entres se van dando en simultaneidad prácticamente, ¿no? Con todo eso con lo que navega el acompañante. Bien. La última pregunta que quieran hacer. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias ambas Silvias. Em, Tengo apagada la cámara para que me funcione mejor el El internet. equipo, sale, sí. Tengo una duda entre lo que es el límite entre lo clínico y lo social. Entiendo que lo social tiene que ver un poco más con lo vincular y hasta qué punto es ético ciertas intervenciones, pero quiero despejarlo bien para ver si lo entendí bien cuando lo fui A ver, leyendo. explícalo de vuelta, que no te entendí lo que decís. Tengo una duda entre el límite entre lo clínico y lo social, ¿sí? Lo social lo asocié más con lo vincular, que justo decía esto de los amigos. Entonces mi duda es, el límite entre lo clínico y lo social, ¿hasta qué punto una intervención puede ser terapéutica para lo clínico y después no intervenir, digamos, en lo social, invadiendo ese sujeto del deseo, lo que él quiera, lo que él plantee? Esa es mi duda, o sea, ¿qué diferencia hay entre el límite entre lo clínico y lo social? Mira, la verdad es que lo clínico
es vincular, porque si no, ¿cómo haces clínica? Lo clínico es vincular, Tal siempre es vincular. cual. Que si no hay vínculo, no tenés con quién estar, no hay otro. O sea que lo clínico siempre es vincular. Lo social, yo creo que es el contexto también, ¿no? El, el contexto en el cual el sujeto está inmerso, el contexto social. Hay muchas veces que vemos a los sujetos, no sé, en situaciones por ahí más críticas en un país o más difíciles, un momento difícil social, económico, dictadura, bueno. Uno trabaja también en mundos superpuestos con los pacientes, con los acompañantes y a toda la gente de la red terapéutica es también gente que está atravesada por problemáticas del contexto, pero entonces yo diría que lo social lo asociaría al contexto y dejaría lo clínico para lo vincular, que puede ser vincular con el paciente, pero bueno, quizás, luego, como vos decís, intervenciones también en relación a la- a la- al- a lo que rodea al paciente, pero de última serían también intervenciones vinculares. Hoy yo lo llamaría así, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, Bueno, gracias por los comentarios que están poniendo, pero si hay algo que quisiera que les quede así, es que no nos olvidemos que la base metapsicológica del acompañamiento terapéutico es la idea de un psiquismo abierto a nuevas inscripciones, donde encuentros significativos generan nueva subjetividad. Esa es una clínica esperanzada. Nosotros trabajamos con la esperanza de que en el encuentro podamos generar novedad y que el paciente no solo repita aquello que lo enfermó, los traumas, los modos de relacionarse eh, patológicos, todas esas improntas tan difíciles y complejas de su vida, sino que además pueda estar con ese psiquismo abierto a nuevas inscripciones y que nosotros formemos parte de esos encuentros significativos que pueden generar novedad y no solo repetición. Ese es mi mensaje. Así que bueno, bueno, con ese Silvia. mensaje me despido. Bueno, una Bueno, vez más agradecerte este acompañamiento en este momento tan importante para nuestra provincia. Y permitime pasar un chivo. Quiero decirles que ha llegado a Córdoba la segunda edición del libro de Silvia Resniski y Susana Cura, el dispositivo del acompañamiento terapéutico. Las personas que estén interesadas me pueden escribir. Me han llegado 20 libros, así que bueno, cuando sí, forma parte de lo que tenemos que leer. Así que bueno, gracias por la participación y nos estamos viendo pronto. Muchas bueno, que les vaya gracias. muy bien en el examen. Chau. Chau, chau.